De vez en cuando salen al mercado algunos drones que dan muchísima expectación, todo el mundo está encima de ellos, todo el mundo quiere saber más información de ellos, pero después cuando los recibes no terminas de ver por qué era, bueno, porque había tanta expectación alrededor de ese producto y tal. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone. Hoy en Mundo Drone, gracias a la empresa Banggood y también a un resfriado de caballo que llevo, vamos a poderle echar un vistazo a este JJRC H11D, un dron que me habéis estado pidiendo desde hace muchísimo. Es más, estuve buscando el otro día más información para completar el vídeo del JJRC H11D y me encontré que una de las búsquedas sugeridas en YouTube era JJRC H11D Mundo Drone, o sea, que lo estabais buscando, lo estabais pidiendo. Así que nada, hoy nos vamos a lanzar directamente con este dron que me ha dado algunas alegrías, pero también algunas cosas que me han decepcionado bastante. Pero bueno, no nos vamos a adelantar y vamos a ir directamente al unboxing. Como podéis ver, este dron no nos ofrece nada descabellado, nos trae el dron en sí, el mando de control, nos trae una pantalla, la cual es muy interesante porque es una pantalla cuadrada y que encima con la cámara FPV que viene, pues podemos ponérselo realmente a cualquier dron, porque al fin y al cabo lleva una alimentación interna, no es necesario que tengamos que tenerlo conectado a nuestro dron para poder hacer FPV. Eso sí, tendremos que conectarlo para poder grabar a distancia y hacer fotos también. Nos viene, por supuesto, también con un cable de carga de la batería, nos viene la batería y también nos trae un cable USB para poder cargar las dos cosas, tanto la pantalla FPV como la cámara en sí. También nos trae el típico manual de instrucciones, un recambio de hélice, también nos viene con una tarjeta micro SD y con un destornillador. Como podéis ver, no es nada fuera de lo común, es lo normal, no nos va, bueno, a sorprender demasiado con lo que trae. ¿Qué ocurre? Que hay que empezar a entender que lo primero que nos vamos a encontrar un tanto decepcionante nada más compremos el dron es el mando de control. Voy a apartar esto de momento y vamos a echarle un vistazo a lo que nos ofrece este mando de control. Bien, voy a contar lo primero cómo han sido mis experiencias y después lo que hay detrás de todo esto. Mis experiencias con este mando de control han sido realmente nefastas. Es un mando de control que cuando tú llegas ya a cierta distancia, alrededor de los 20-25 metros, el mando de control no responde de la manera correcta, se queda con una dirección totalmente pillada. Entonces, si por ejemplo nosotros íbamos para adelante, el mando de control a los 25 metros va a considerar que tienes que seguir para adelante. ¿Qué ocurre? Cuando te tengas en esa situación, tienes que tener muchísima calma, le das para atrás para que vuelva otra vez hacia ti, hasta que consiga mandar esa señal y se quede también pillada y puede volver hacia ti. No he tenido momentos malvados con este dron porque me di cuenta rápido, pero es cierto que alguien que nunca ha volado nada se puede llevar una gran decepción, sobre todo porque se le va al quinto pino y a saber dónde le llega el dron. La verdad, un rango nefasto y horrible. Pero aquí, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Vale. Aquí ha ocurrido una cosa realmente interesante porque navegando por internet me he dado cuenta de que hay, y también por comentarios vuestros por supuesto, me he dado cuenta de que hay dos modelos de mando de control de este dron. Y es más, muchas tiendas dicen, oye, nosotros mandamos el modelo rojo porque está el modelo azul y el modelo rojo. Al parecer el modelo rojo no produce ese tipo de interferencia o ese tipo de, bueno, ese rango tan limitado. De momento yo no puedo decir nada de eso, yo solo puedo probar el mando azul, y el mando azul es cierto que te llega a una distancia realmente pobre, muy pobre, sobre todo para un dron de estas características de tamaño. Es un dron bastante grande, es un dron que, oye, que lo vas a poder ver perfectamente a 50 metros, 45 metros, y que lo normal es que lo vayas a llevar a esas distancias. Pero bueno, ese es uno de los grandes problemas, por lo menos con este mando azul. ¿Qué pasaría con el mando rojo? Bueno, si consigo el mando rojo, volaré este dron de nuevo y os comentaré mis experiencias de manera más rápida, a lo mejor en un post en el blog, que es mundodrone.net, o por redes sociales. Pero de momento con este mando azul me he llevado muchísimas decepciones. Bueno, nos vamos a ir ya directamente a lo que viene a ser la batería. Era uno de los grandes puntos fuertes que tenía este dron, la batería. O sea, decían, normalmente cuando nosotros volamos un dron es entre 7 y 10 minutos, ¿vale? Según el dron, según lo que nos hayamos gastado, etcétera. Este dron, la teoría decía que estaba entre 10 y 12 minutos. Y oye, no han mentido para nada, la verdad es que creo que la estimación es bastante buena, porque según lo que hagamos va a durar entre 10 y 12 minutos. ¿Por qué una estimación tan alta? Normalmente decimos 7 minutos largo, 8, decimos 8, 9, pero esta es una variación bastante extrema. ¿Por qué?
por dos situaciones concretas, por como vueles, ¿no? Por ejemplo, si vuelas muy rápido, si vuelas muy lento, bueno, ya según la burrada que tú hagas, ¿no? Eso ya, bueno, ahí podemos entrar con variaciones de segundos, de 30 segundos, de 20 segundos. Pero aquí lo que ha ocurrido es que tiene una función que vamos a poder comentar ahora en breve, que es que podemos mover un motorcito que tiene la cámara FPV para poder mirar para arriba, para abajo. Y la verdad, eso me ha encantado, me ha gustado muchísimo, sobre todo en esta gama de precios. Una cosa muy interesante que claro, que va a hacer que gaste bastante más batería, pero oye, incluso gastándolo y utilizando mucho, porque la he utilizado bastante, ¿no? Para hacer las pruebas de, sobre todo del gasto de la batería, y es cierto que nunca se me iba a quedar 9 minutos muy largos, a lo mejor rozando los 10, a lo mejor se me queda en... porque con el cronómetro estaba mirándolo y a lo mejor se me queda en 9 minutos 50, 9 minutos 55, vamos, 10 minutos, no vayamos a ser tiquismiquis. Entonces está muy bien utilizando tanto intensiva como si estamos volando, por ejemplo, sin cámara, más tranquilo, pues vamos a llegar perfectamente a los 12 minutos. Un punto realmente interesante. Bueno, vamos a ver, vamos a ir a las funciones. Este dron nos ofrece función de headless, nos ofrece también función de vuelta a casa y por supuesto tenemos la cámara, ¿no? Que ahora pasaremos a hablar. Vamos a ver, el headless funciona realmente bien, lo he utilizado tanto para desde el suelo, ¿no? O sea, iniciando el headless desde el suelo y no he tenido grandes problemas, la verdad es que se controlaba bastante bien, es cierto que con con pequeñas brisas de viento, y eso lo pasaremos ahora en el análisis del vuelo que tengo que hacer, pues no respondía demasiado bien. Ya sabéis que los modos headless, cuando hay pequeñas brisas de viento, es mejor no utilizarlo. También lo he utilizado en situaciones en las que yo tenía el dron, pues a una cierta distancia, no demasiada, porque ya sabéis el problema que tiene del rango, le ponía el headless y decía que viniera. Me ha venido muchas veces, o sea, he utilizado, perdón, no estaba hablando del retorno, estaba hablando del headless. El headless es verdad que algunas veces me ha funcionado y otras veces no. No nos va a sorprender en ese aspecto. Los drones chinos todavía, el modo headless funciona de vez en cuando en situaciones más extremas, sobre todo en vuelo, ¿no? Yo no dependería de eso. El modo retorno me ha parecido horrible, de lo peor. JJRC algunas veces me sorprende, ¿no? Pero no en este punto, realmente JJRC y todas las compañías. Es que el modo retorno la mitad de las veces no funciona, pero es que este dron no lo he conseguido que funcione ni una vez. No sé si ha sido mala suerte, lo he utilizado de todas las formas posibles, he buscado a ver si había que calibrar, he hecho todo lo posible. No me ha funcionado nunca. He puesto, normalmente el modo retorno hay que hacerlo activando primero el headless y después el modo retorno. Lo he hecho de todas las formas posibles tampoco. No me funcionaba, yo le daba el retorno y yo creo que estaba volviendo, sí, retorno a China, a la fábrica del que haya salido, porque a mí no creo, ¿no? Porque vamos, es que era algo aberrante. Si yo estoy aquí, el dron iba para allá. Si yo estoy aquí, el dron iba, bueno, a China. Él quería volver con sus padres. Vamos a ir, antes de hablar de la cámara, vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser el vuelo, de la estabilidad. Es un dron bastante rápido, no está por encima de la media, pero sí es normal tirando a rápido, ¿no? Es más o menos la velocidad que nos puede ofrecer un Syma X5C muy vitaminado. Pero oye, yo no le voy a echar en falta que vaya más rápido, menos rápido. Es un dron que está muy orientado dentro del terreno de la iniciación, un pelín más avanzada, y creo que esta velocidad es la ideal. ¿Qué ocurre? Que el viento nos ha sorprendido de manera negativa. Este tipo de drones se espera que puedan resistir mínimas brisas de viento funcionando de manera perfecta, ¿vale? Y cuando viene un golpe de aire, pues que funcione mal, pero que podamos controlarlo, aterrizarlo y esperar a que esa brisa de viento más o menos fuerte, pues pase. Bien, este dron funciona en ese tipo de esa forma cuando hay una mínima brisa de viento. ¿Eso qué quiere decir? Que las condiciones ideales para volar este dron yo las he tenido una de las 10 veces que he ido a volarlo, una hora y pico con varias baterías. Esto ha sido bastante frustrante, porque cuando he estado volando el resto del tiempo, es más, el vídeo de primeras impresiones que visteis, estaba con esa situación, una brisa normalita, había estado volando otros drones de iniciación, tipo Syma X5C, tipo H8C, y funcionaban muy bien, pero este dron renqueaba demasiado, incluso con nanodrones, tío, es que con nanodrones funcionaba mejor. No lo sé, la verdad, en ese punto me ha decepcionado mucho. La estabilidad, por tanto, es bastante nefasta, porque si no puedes soportar mínimas brisas de viento, que vamos a ver, que podéis volarlo, está claro, y más o menos no vais a tener problemas.
Pero, oye, yo creo que se espera un pelín más de este tipo de drones. En definitiva, una estabilidad que, al fin y al cabo, aunque, bueno, sí, si estamos en un sitio, por ejemplo, que no haya aire, por ejemplo, si yo lo volara aquí y lo dejara más o menos quieto por aquí, pues es cierto que más o menos va a conseguir una estabilidad bastante buena, pero bueno, en el mundo del mago de Oz, pues sí, las cosas pueden ser posibles, pero en el mundo real, por lo menos en mi zona, y no es una zona muy mala, ¿eh? O sea, tengo días que no hay prácticamente viento o no hay viento, otros días que hace mínima brisa de viento, pero prácticamente todos y cada uno de los días son casi aptos para ir a volar. Pero, oye, este dron, mirad que ya he tenido problemas. Si estáis en zonas que hay viento continuo, aunque no sea muy fuerte, pero brisas normales, este dron, olvidadlo, porque es que vais a tener un problema. Creo que hay mejores opciones para ese tipo de cosas. Vale, vamos a ir ya a la cámara. Vamos a finalizar con la cámara. ¿Qué nos ofrece la cámara? La cámara tiene, si tuviéramos que mirarlo de manera objetiva, o sea, cogemos la cámara, la encendemos y miramos, funciona muy bien. No tengo ningún problema con ella. ¿Qué ocurre? Que esto no es una cámara normal, esto es una cámara que va montada dentro de un dron, está cargada por un dron. Es cierto que lleva pequeñas gomitas, incluso te viene recambios en las gomitas, eso no lo he comentado en el unboxing, pero vosotros habréis podido ver, viene con recambios en las gomitas y todo para que vosotros se las pongáis o incluso queráis mejorarlas. Pero no, ni de esa forma conseguimos, por lo menos en mi caso particular con este dron, que lo he intentado de todas las formas posibles y es que no, habría ya que modificarlo y yo no modifico el dron, solamente cojo el dron de la caja y os digo tal como viene, porque si yo empezara a modificarlo, vale, le cambio la placa y le pongo, yo qué sé, algo más tocho, ¿no? Pero no. Tal como viene el dron, no es posible, por lo menos desde mi punto de vista, conseguir una imagen estabilizada o por lo menos sin efecto jelly continuo. Muy, pero que muy desesperante. Es que ven las imágenes que sí, que tienen buena calidad de vídeo, pero al hacer continuamente es muy complicado. Eso viene también traído de la poca resistencia a mínimas brisas de viento que tiene este dron. Por supuesto, no he podido grabarlo con nulo viento. No he podido. Pero claro, es que no me ha dado opción este dron. Entonces, bueno, ya vosotros tenéis que juzgar. Con nulo viento entiendo que se verá bastante mejor, pero os vuelvo a decir, eran mínimas brisas de viento. O sea, un dron normalito puede grabarte y no va a tener grandes problemas, también según lo que os habéis gastado. Pero este dron que ronda los 80, 100 euros, según donde lo compréis, pues es que por lo menos yo he tenido continuos problemas con ese efecto jelly y todo lo que se nos ocurra, ¿no? El rango dinámico tampoco es que sea especialmente bueno. De todas maneras, eso ya lo analizaremos de manera mucho más profunda en un análisis de la cámara de este dron que hacemos aparte, porque hay muchísimas cositas que hay que comentar. Vamos a ir ya al concepto del FPV. El FPV, sinceramente, dentro del rango, que es bastante cortito, pues funciona bien, incluso tiene interferencias en ese rango. Estamos hablando de un rango que era el rango de seguridad para controlar con este dron, con el mando de control que tengo por aquí, pues son de unos 25 metros. Bueno, en esos 25 metros podemos utilizar el FPV perfectamente y es bastante gratificante poder estar moviendo la camarita y estar moviéndolo para arriba, para abajo. Oye, te hace gracia. ¿Qué ocurre? Que incluso en ese rango, aunque lo estamos viendo bien, hay interferencia. O sea, entra interferencia, bastante interferencia, muy por encima de la media. Por ejemplo, el JJRC, no saliendo de esta marca, el H8D tenía una cámara que, oye, un FPV que, oye, no ibas a poder hacer ahí un rally, una carrera ahí a nivel profesional con ese FPV, pero oye, te daba más o menos el apaño y no te daba tantas interferencias como este, sobre todo a 25 metros, era muy raro que te diera interferencia. Pero aquí bastantes, y encima algunas veces que te da, a lo mejor durante medio segundo ves y ves un pantallazo de estos de neblina y después vuelve, que sí, que puedes seguir controlándolo, pero es bastante molesto, sobre todo a una distancia tan corta. Ha sido un poco decepcionante, eso sí, al menos lo bueno que tiene es que puedes coger el FPV y oye, yo se lo he puesto a varios drones y mira, aunque me dé el problema, mira, he podido reutilizarlo, pero no me ha convencido para nada. Vamos ya a ir a las conclusiones. ¿Qué podemos decir de este dron? Este dron es un dron que conceptualmente está muy chulo, pero incluso mejorando el rango de control, ¿vale? Si nos viniera el mando rojo que se supone que mejora, yo no lo he probado, no puedo hablar de él, pero por lo menos, imaginemos que mejora el rango de control.
Sigue teniendo una serie de problemas base que no me terminan de convencer. Me parece que resiste demasiado poco el viento, me parece que el FPV no llega a todo lo que debería de llegar, y creo que hay, incluso dentro de la misma compañía, dentro de la misma marca, hay drones mucho más interesantes. ¿Que os queréis comprar un dron con FPV? Yo, antes que el JJRC H11D, creo que hay millones de opciones más, y sobre todo, vuelvo a decir, sin salir de la marca, tenéis el H8D, que me parece una opción increíble. Eso sí, el único gran punto positivo que le he visto, los dos grandes puntos positivos que le he visto, es el control de la cámara, que me ha parecido muy chulo, y la batería, que sinceramente espero que se estandarice este tipo de batería de más duración en los drones, porque yo creo que a partir de 10 minutos es el tiempo justo perfecto para volar un dron de este estilo, para que los motores no sufran demasiado, ¿vale? Porque más de ese tiempo es verdad que podemos cargarlo. Incluso si este dron dura 12 minutos, volarlo 10, guardaros los 2 minutos que quedan, y así le damos más vida a este tipo de motores, que tampoco hay que darle mucha caña, que son con escobillas, y esto se quema, bueno, después de un tiempo de vuelo. He llevado volando, este dron lo he volado unas 10 horas y todavía no se han quemado los motores, así que por lo menos por mi parte me ha parecido muy gratificante, que es lo que suele ocurrirme normalmente con este tipo de drones. Otras veces no, otras veces sí. Pero nada, creo que hay mejores opciones y yo personalmente no lo recomiendo, personalmente, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este análisis. Por supuesto, quiero que aquí en la caja de comentarios pongáis vuestra visión de este dron, lo que pensáis del dron. Si vosotros habéis volado este dron y tenéis este dron, que deis vuestro punto de vista, pero clarito. Oye, Rafa, pues yo no estoy de acuerdo contigo en esto, esto y esto. Pues genial, así podemos comentar. Y la gente que está interesada en comprarlo, pues tiene una visión mucho más completa y mucho más amplia, ¿no? Que yo no soy la única persona que opina. Por favor, opinemos todos y así tendremos un análisis mucho más completo. Por supuesto, darle las gracias a la empresa Banggood por habernos ofrecido este JJRC H11D y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.